vive Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 9 de marzo de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos a dedicar como siempre a todo lo que está ocurriendo en la operación militar que ha lanzado Rusia para evitar que los nazis la ataquen y para defender a la población, 8 millones de rusófonos que viven en Ucrania. Pero antes de eso, estaba leyendo unas cifras que ofreció la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, sobre los distintos avances que han habido en estos 15 años en materia de salud, especialmente en salud hacia la mujer. Solo voy a leer algunas cosas. Bueno, salud y otro programa. Algunos datos. 61% de la beneficiaria del programa, de los programas y proyectos del MEFCA son mujeres, 61%. El 75% de la matrícula en INATEC son mujeres. De los programas de criaderos de especies silvestres, pero en encierro, 40% de las dueñas son mujeres, de los dueños son mujeres. De la reserva silvestre, el 45% de los dueños son mujeres. El 90% del bono productivo alimentario está dirigido a mujeres. El programa Usura Cero es completamente dedicado a mujeres. Es una cosa verdaderamente impresionante. Y esto produce poder. Estos programas producen poder, poder político, poder económico, poder ideológico, autoestima que se refleja luego en todas las facetas de la vida. Estas cosas y muchas más producen poder. Es sumamente importante. Y eso que no hablamos de la matrícula en los centros de educación superior, que es superior la cantidad de mujeres a la de varones. Por lo tanto, los egresados también. Esa cifra no la tengo. Piensa en salud. En Nicaragua, la mortalidad materna es un indicador tan importante, es decir, las mujeres que mueren al parir. Era de 92.8 mujeres que por cada 100.000 partos que morían. Ahora son 37. Eran 115, ahora son 37. Era 92.8, ahora es 31.6. La tercera parte se redujo la mortalidad materna. Había 50 casas maternas en 2006, hoy hay 181. En 2006 se albergaron 9.205 mujeres. En 2021, 67.424. Este otro indicador tan importante, la mortalidad por cáncer del cuello uterino. Hasta 2006 morían 16 mujeres por cada 100.000 mayores de 20 años. 16. Ahora son 9. Y todavía es alto, pues, pero casi la mitad
en 15 años. Y aquí entran en juego dos cosas: las ferias de la salud que andan por todo el país, realizan los Papa Nicolau, que eso es indispensable para detectar a tiempo o para evitar el desarrollo del cáncer cervicuterino, los ultrasonidos y todas esas cosas que andan allá en los territorios. Eso es la primera. Y la segunda, el programa de LINS, que acude a los centros de trabajo buscando cómo las mujeres vayan a examinarse para detectar a tiempo el cáncer cervicuterino. Y si se detecta a tiempo, no hay manera que se muera la mujer. Por esa razón, en 2006 se realizaron 166.036 exámenes de Papa Nicolau. El año pasado, 981.008. En el 2006 había 3 mamógrafos en todo el país, hoy hay 24 dispersos en muchos territorios del país. La mortalidad infantil, es decir, los niños que mueren antes de los 2 años, 29 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2006. Hoy en día, 12.7, es decir, más del 50% se redujo. La neonatal, es decir, antes de la que mueren al nacer, era de 18 en 2006. Hoy es de 9, la mitad. Este dato a mí me parece salvajada, este que te voy a dar. La esperanza de vida entre 2005 y 2010 para los varones era de 70 años. La esperanza de vida, es decir, cuando nació un varón tenía esperanza de vivir 70 años. Y las mujeres 76 años, 6 años de diferencia. Entre 2020 y 2025 se estima que los hombres van a vivir 74 años, 4 años más, y las mujeres 80 años, 6 años más. La esperanza de vida es una bestialidad este crecimiento. ¿Y por qué razón? Porque hay un servicio de salud a tiempo, porque hay tranquilidad, porque hay esperanza, porque hay salud mental también. Entonces el promedio de la esperanza de vida pasó de 73 años, que era en 2010, a 77 ahora. 4 años más, hermano. Antes nacía el 25% de los niños nacían en la casa. Ahora solo es el 2.9%. Porque están las casas maternas, que las atienden días antes del parto, las tienen después del parto, porque además ahí están la atención mes a mes a las embarazadas. Este es otro dato sumamente importante. Oigan este. La destrucción crónica, es decir, el hambre. En 2006, en los niños menores de 5 años, era de 21.7. ¿Qué significa eso? 22 de cada 100 niños menores de 5 años padecían hambre. En 2006. En 2021, 9.3%, es decir, poco más de 9 niños de cada 100 menores de 5 años padecen hambre. Y esa es una cifra todavía. Estos son los desafíos que tenemos. De aquí a 2030, que quede en cero eso. ¿A qué contribuye reducir tan dramáticamente la desnutrición infantil? La merienda escolar. Todos esos programas dirigidos a las mujeres, que son en general cabezas de familia, que entonces producen su propio dinerito, tienen su granja, tienen esto, tienen lo otro, y dan de comer a sus chavalos. Este es otro dato, fíjense. En 2006, una madre que tenía VIH, embarazada, le transmitió a 49 niños el VIH. El año pasado, solo 4 casos.
En el 2006 se le daba tratamiento gratuito retroviral a 335 personas con VIH. Ahora se les da a 6.015. Otra cifra dramática. En 2006 hubo 9.855.910 consultas entre centros de salud, puestos de salud y hospitales. 2021, 26.786.910. Es decir, está hablando el triple de consultas médicas. En 2026 se hospitalizaron a 287.519 personas. Solo el año pasado, 481.785. Antes, hermano, si tenía un malestar que tenía que estar hospitalizado, si no tenía, primero no había una unidad cercana, segundo era mala la atención y tercero te cobraban, entonces no iba. Este es otro dato, el último, también impresionante. En 2006 se hizo 111.194 cirugías. 2021, solo este año, 2021, 336.560 cirugías. Es una cosa impresionante, impresionante. Entonces, el logro más importante, a ver, hay algo vital para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y varones, y es la justicia social. Si no hay justicia social, jamás se alcanzará la igualdad de derechos, aunque en particular hay determinados aspectos que hay que fortalecer para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y varones, que sobre todo son culturales. Bueno, entremos pues al tema vital. Son las 7:46. Las 7, nombré las 6:46. Un dato. Buscarlo en Wikipedia. ¿A usted gusta andar en Wikipedia, verdad? Bueno, buscarlo pues. Wikipedia. No lo digo yo ni lo dicen los comunistas. No, Wikipedia. Dice que la invasión a Irak de Estados Unidos mató 98.000 civiles. Pero según la revista médica Lancet, una de las de mayor prestigio en el universo médico, hasta julio de 2006, la invasión de Estados Unidos y de la OTAN, de esos que se rasgan las vestiduras hoy, mató a 655.000 civiles en Irak. ¿Oíste? 655.000 civiles. Pero si vos buscás ahí en Wikipedia o en cualquier otra fuente, si hubo algún castigo a Estados Unidos y a la OTAN por haber hecho ese genocidio, no, nada. Lo sacaron del Mundial de Fútbol a Francia o a España o a Gran Bretaña. No lo sacaron. Los expulsaron de los deportes olímpicos. No, tampoco. Los sacaron de los festivales culturales. No. Estaba leyendo que han obligado a afamados músicos, desde el punto de vista universal, no solamente porque lo dicen los medios, no. En su mundo son los más famosos. Los han obligado a renunciar a dirigir orquesta o a tocar los instrumentos en la orquesta, solo porque son rusos. Qué barbaridad, man. Pero bueno, les contaba yo el lunes lo de las armas biológicas, ¿se acuerdan? Ya salió todo el detalle, ¿verdad? ¿Y saben qué? La criminal de guerra, Victoria Nuland, la criminal de guerra Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, jefa del golpe
que derrocó un gobierno legítimamente constituido en Ucrania e instaló en el poder a los nazis. Ella fue la que organizó todo. Victoria Nuland, ese individuo, reconoció ayer que efectivamente hay laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. Ya lo reconocieron. No les queda más remedio si las evidencias son abrumadoras. Dice que está preocupada, dice la Nuland. Lo que nos preocupa es que esto caiga en manos de los rusos. Pero que sinvergüenza. ¿Saben por qué les preocupa? Porque entonces van a encontrar pruebas suficientes para llevar a tribunales internacionales, para juzgarlos por crímenes de guerra. Hubo un crecimiento de distintas enfermedades que no tienen nada que ver con las patologías que normalmente ocurren en el sur de Rusia o en Ucrania. ¿Por qué? Porque están haciendo los experimentos, estos malditos. Dice la delincuente la Victoria Nuland, estamos trabajando con la parte ucraniana para garantizar que el material de investigación biológica no caiga en manos de las tropas rusas. Serán desgraciados. Hay un acuerdo que firmaron, pongan cuidado, por aquí lo tengo, no lo quise imprimir esto, firmado en 2005 entre Estados Unidos y Ucrania. El artículo 1 de ese acuerdo dice, en orden de asistir a Ucrania en la prevención de la proliferación de tecnologías, patógenos y no sé qué, bueno, no importa, entonces firman un acuerdo con el Instituto Científico ahí de Ucrania para crear los laboratorios. Aquí está el acuerdo. Y hoy, además, eso ocurrió hace como 4 horas, más o menos. El Ministerio de Defensa de Rusia reveló los documentos secretos de la Guardia Nacional Ucraniana, donde ordena la preparación intensiva de las tropas de determinados destacamentos, porque en marzo empiezan la operación contra Crimea y la invasión masiva del Donbass, de lo que quedaba en manos de la República de Donetsk y de Lugansk, porque ellos se han ido ocupando gran territorio y los van sacando ya. Hoy lo reveló, ahí están los documentos, los pueden ver, están en los medios rusos. Porque vos sabés que esta información de los laboratorios de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania no ha salido en los grandes medios de ellos. No lo dicen. Ayer me comentaba Ana María Sibori, que tiene mucho contacto con sus amigos y sus familiares en Argentina, me comentaba que en Argentina no sabían nada, que si les podíamos dar información, porque nadie había publicado nada. Pero ese ejemplo es universal, en toda Europa no saben esto porque se lo ocultan. Le ocultan la verdad. Ya vamos a hablar ampliamente de este tema. Ahora se sabe con certeza que al menos 30 biolaboratorios militares estadounidenses operaban en Ucrania. Al menos 30. Sin contar con los programas individuales a determinados científicos y las subvenciones del Pentágono, bajo los cuales trabajaban los centros médicos y científicos ucranianos. Por ejemplo, en Kharkiv, que ha quedado destrozada en la guerra, una ciudad predominantemente rusófona, ahí hay 2 laboratorios, todavía están ahí. Ambos cooperaban, oigan esto, cooperaban activamente con la Academia Estatal de Zooveterinaria de Kharkiv, aprovechando el stock de cepas de diversas enfermedades que se había acumulado a lo largo de la vida del centro de investigación. ¿Qué ocurrió? Empezó a enfermarse el ganado. En toda esa parte de Ucrania y también en el sur de Rusia. Ellos estaban esparciendo determinados patógenos que enfermaban al ganado. Mira qué cabrones, ¿eh? Estaban experimentando. En fin.
Les doy un último dato. Miren, hoy pasaron dos cosas con esto del COVID. ¿Te has dado cuenta que ya nadie habla del COVID? De esos medios, pues. Ya no es noticia el COVID. Ni la mortandad, ni que los hospitalizados, ni la competencia que tenían entre yo tengo más muertos que vos. Nada. No te has fijado. Se acabó. Y no era que era horrible eso. Y entonces, pues bueno, dos cosas vinculadas. La primera, acaban de anunciar los europeos que el país que no condene a Rusia no recibe vacuna. Serán cabrones. Ya se lo aplicaron a Bangladesh. Porque Bangladesh no condenó a Rusia, entonces ya le dijeron, no te vuelvo a dar vacuna. Te digo otra. Ahí en Austria aprobaron una ley, creo que fue en febrero, en enero, una ley para obligar a la población de Austria a vacunarse. Hoy la derogaron la ley. Ya está, se acabó el problema. Todo lo del COVID fue un experimento masivo para preparar a la población a recibir, a acatar todo lo que les digan. Les arrebataron todos los derechos a los europeos, a los yanquis, todos los derechos políticos se los confiscaron de un día para otro. Nadie protestó. Ahí están los resultados. Vamos al reseteo que decían ellos, ¿se acuerdan? El reseteo de toda la conciencia social de la humanidad. Vamos a hablar de eso ahora. Hay un concepto que tienen varios científicos sociales que lo están manejando y lo explican con mucha precisión, que es el de estamos viviendo, dicen estos científicos, estamos viviendo ya no la desinformación, sino lo que ellos denominan la guerra cognitiva de conocimiento. ¿Qué es la guerra cognitiva? Vamos a explicar este concepto primero y después vamos a desarrollarlo. Digamos, guerra cognitiva, o sea, guerra relativa al conocimiento, a lo que vos sabés. Hay distintas etapas en las cuales un ser humano aprende, ¿no? Desde niño, adolescente, joven y adulto. Distintas etapas y de distintas maneras. La familia, la escuela, la sociedad, el vecindario, pues la iglesia, distintas fuentes de conocimiento, ¿no? Y la lectura, obviamente. La psicología tiene una rama que se llama psicología cognitiva. Escuchen esto, que estudia los procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje. La percepción, es decir, cómo percibís vos los fenómenos alrededor tuyo, las cosas que ocurren, cómo lo percibís. La memoria, de qué te acordás, o qué retenés, qué recuerdo, o qué hechos marcan tu recuerdo. Y el lenguaje, cómo trasladar lo que conoces a la palabra oral o escrita o corporal. Entonces, el conocimiento, la cognición, implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. Entonces, la psicología cognitiva está relacionada con el estudio de los procesos mentales que le influyen en el comportamiento de cada individuo y en el desarrollo intelectual. Aquí está la clave. Los procesos mentales a los que estamos sometidos todos los seres humanos, ¿me entendés? Que influyen, que condicionan tu comportamiento como persona, como individuo, y tu desarrollo intelectual. Entonces la guerra va sobre eso.
Ya no se trata de desinformarte, sino de arrebatarte determinados condicionantes del conocimiento, o destruirte el conocimiento previo, o inocularte nuevos conocimientos a la medida de los portadores de esa inoculación. Es decir, el que quiere ponerte algo en la cabeza, ¿verdad?, te lo introduce por la vía de los medios de comunicación principalmente y de las redes sociales, a fuerza de repetirlo. Dice, bueno, por ahí vamos, ¿verdad? Entonces estamos claros. Entonces ese es la guerra del conocimiento. Están destrozando los conocimientos previos, sustituyéndolo por nuevos conocimientos que son falsos conocimientos. Son conocimientos deformados que se los van inoculando a los ciudadanos por la vía de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, sobre todo televisión y cine. Sobre todo, pero no únicamente. ¿Estamos claros? Ok. Entonces yo les comentaba el otro día, después vamos a regresar a este tema porque ahora quiero ubicarnos en el panorama global. Les comentaba el otro día que tenía pendiente esto. Hay un economista eslovaco, no es ruso, no es chino, no es iraní, no es venezolano, no es nicaragüense, es eslovaco. Eslovaquia es una nación anticomunista, por definición, junto con la República Checa, pero bueno. Se llama Peter Stanek. Fue secretario de Estado en el Ministerio de Finanzas de Eslovaquia. Fue asesor de primeros ministros de Eslovaquia. Es un escritor muy reconocido por su capacidad de pronosticar eventos futuros, eventos sociológicos futuros. Y trabaja en la Academia Eslovaca de Ciencia. Este es este hombre, Peter Stanek. ¿Estamos claros? Dice este hombre: estamos en el umbral de una reformulación de la situación geopolítica del planeta. El cambio que se está produciendo en todo el mundo afectará a todos los habitantes de la Tierra. ¿Estamos claros? Pero también dice lo siguiente. Pongan cuidado, es interesantísimo. Dice este hombre, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene la capacidad en este momento de dictar todas las condiciones y líneas rojas para proteger a su país de las amenazas que se ciernen sobre ella. Y para asegurar la redundancia, asegurar la seguridad, para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Rusia, de los 130 millones que viven en Rusia. Sigue este hombre. La Unión Europea no puede sobrevivir sin las materias primas rusas, pero Rusia sí puede sobrevivir sin Europa. El mundo debe ser multipolar y basarse en la igualdad de todos los socios y en la cooperación, en lugar de la confrontación. Esto es algo, dice Peter Stanek, que tanto la jefa de la Comisión Europea, von der Leyen, como el vicepresidente de la Comisión Europea o el canciller, para decirlo de manera corta, el españolito este, sinvergüenza, Josep Borrell, esos tres deben comprender que Europa no puede vivir sin las materias primas de Rusia, pero Rusia sí puede vivir sin vendérselas a Europa. Que el mundo debe ser multipolar, y que la relación entre los estados es sobre la base de la igualdad y de la cooperación. Son principios básicos de la política exterior de Nicaragua, por cierto. Sigo. Si no son capaces de entenderlo, les dice Peter Stanek, repito, un científico social muy prestigioso en Eslovaquia.
Si no son capaces de entenderlo, que renuncien, como ya se los pidieron algunos diputados. Según él, los burócratas de la Comisión Europea están completamente alejados de la realidad en el contexto del inminente cambio de la estructura de poder en el planeta. Repito, inminente cambio de la estructura de poder en el planeta. Sigo. La interconexión de la economía globalizada en el mundo y la complejidad de la situación, en ese contexto hay algunos líderes que actúan como insensatos, contribuyendo a la destrucción no solo de las economías, sino de los estados-nación de Europa. Esto es grueso. Reitera que se está produciendo una ruptura dramática en el funcionamiento de la estructura de poder que cambiará y transformará por completo nuestra civilización, en la que Estados Unidos, como hegemón global, ya no podrá dictar e imponer su visión del mundo a otros estados. Y dice algo, mira, esto es algo que están destruyendo ellos. O sea, el estado profundo, de eso hablo más tarde también, está destruyendo la capacidad de analizar, de comprender, de asimilar, de dudar de los ciudadanos de sus países, para tenerlos a todos robotizados y vía libre para aplacer las guerras que les dé la gana. Entonces dice, se me olvidó cómo es que se llama este hombre, Peter Stanek, dice lo siguiente: así como es importante, ¿verdad?, que entremos en razón que estamos amaneciendo a un nuevo orden mundial, dice, asimismo es importante la cooperación entre las personas y la responsabilidad de cada una de las personas racionales y sensibles para el desarrollo de nuestro planeta. Si la gente cuerda se une, los locos no tienen ninguna posibilidad. Esas personas, la gente cuerda, son la luz y la esperanza al final del túnel para el futuro de la humanidad. ¿Dónde están si esos cuerdos? Por lo menos en la estructura de poder de Europa no veo a un solo cuerdo veo. Ahora vamos a hablar de esta guerra cognitiva, la vamos a desarrollar de la mano de los conceptos que vierte un politólogo, pues, de origen bielorruso, pero que vive hace muchos años en Moscú, que se llama Alexei Martynov. Vamos a hacer una segunda parte. Antes les digo algo, pues. El viernes pasado, el The Wall Street Journal y The Washington Post filtraron que Biden quería hablar con Venezuela para que le vendiera petróleo, porque iba a cortar a Rusia. Ayer lo cortó a Rusia, ¿verdad? Entonces, y efectivamente llegó una delegación mandada por Biden a Venezuela y se llevó al Palacio Miraflores a hablar con el presidente Nicolás Maduro. ¿Y dónde estaba Guaidó? ¿Qué hizo Guaidó? Bueno, el payaso ese, ¿verdad? ¿Para qué lo pusieron? Para que robara lo descosido, oro, reservas en dólares, ¿cómo se llama esto? Activos petroleros de las distribuidoras. Un saqueo salvaje lo que hizo ese hombre, amparado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Son los dos que principalmente ampararon ese saqueo. Todavía tienen $2,000 millones en oro que se han robado los británicos. Ahí los tienen, no los sueltan. Y ya le han prohibido a Venezuela importar vacunas, medicamentos, no le dejan trasladar petróleo. Una barbaridad lo que han hecho con Venezuela. Tuvo que llegar
Señor presidente, buenas tardes, señor presidente. Aquí venimos a hablar con usted, señor presidente. Qué arrechura la de toda la gusanera, vos. Pero qué arrechura, ese Marco Rubio estaba furioso. Entonces, al señor presidente Nicolás Maduro le pidieron entonces que le venda petróleo. Hablaron 2 horas, dice Maduro, que fue cordial, diplomática. Y que llegaron a un acuerdo general, no dio muchos detalles, me imagino yo que vino una hoja de ruta, pues convocó a un diálogo con la oposición, pero la condición que había puesto el presidente Maduro era: liberen a Alex Saab, el colombiano nacionalizado venezolano, secuestrado, torturado por los yanquis. Libérenlo, vamos. Allí esa condición, yo supongo que esa condición es sine qua non, es decir, irrenunciable. Pero bueno, entonces quiero decir una cosa sobre esto. Hombre, eso no significa que Venezuela acuerde con Estados Unidos venderle petróleo, no significa que Venezuela va a romper la alianza estratégica con Rusia. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Venezuela tiene que vender su petróleo. Rusia no le interesa el petróleo de Venezuela, si Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Entonces Venezuela busca su mercado, lógico. Si llega alguien que, mira, te quiero comprar, dale pues, pero vos me habéis hecho la guerra, deja la guerra, es lógico. Y no me vengas con el cuento de que rompa con Rusia, porque Rusia para mí es mi brother. Así que ahí no. Así que yo te puedo vender, pero no me estés poniendo condiciones. Eso es lo que ha hecho Venezuela. Hizo un exhorto el presidente Maduro, que es la hora de la diplomacia, la negociación, ¿verdad? Hasta ahí. Pero el hecho de que Venezuela le venda petróleo a Estados Unidos no significa, ¿verdad?, que eso que no implica que eso es la ruptura de una relación estratégica con Rusia. Creo que debemos estar claros de eso, pues. Ojalá, y hay que, si se acaba la guerra contra Venezuela, y eso es magnífico. ¿Cómo no te vas a alegrar de eso? ¿Y vos crees que los venezolanos van a apuñalear a Rusia después de que los rusos les han tendido la mano durante todos estos años dificilísimos? Estás loco vos. No, hombre. Va por otro lado. Si tenés petróleo, tenés que reparar la refinería. Te prohibieron importar los repuestos, que son de manufactura norteamericana. Entonces, hombre, lo lógico es, bueno, pues yo te vendo petróleo. Primero, déjame comprar los repuestos. Quítame la guerra, yo te vendo el petróleo. Pero no me estés pidiendo que rompa con Rusia, porque con Rusia no voy a romper. Ya está. La pausa, pues volvemos a las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estaba leyendo ahorita esta noticia. Hombre, qué magnífica noticia es esta. El director general del Centro de Investigaciones Médicas de Cuba informó de que ya fue aprobado por la autoridad sanitaria de Cuba vacunas contra el Alzheimer en su fase temprana. Impresionante. Es una enfermedad horrible el Alzheimer, horrible. Conozco muchos casos. Cómo se deteriora la persona, desaparece prácticamente. Realmente la persona tiene el cuerpo, pero ya no es ella. Es impresionante. Y pues los cubanos ya tienen vacunas contra la fase temprana, o sea, cuando les está comenzando, ¡bum! Ya está. ¿Qué te parece? Una maravilla. Y los cubanos con todas las barbaridades que le han hecho a los cubanos. Bueno, entonces, hablemos ahora, les cuento ahora lo que dice Alexei Martynov, ¿verdad? Es una entrevista que le dio a un sitio que se llama Ucrania.ru, Ucrania, Rusia.
Él es director del Instituto Internacional de Estados Modernos con sede en Moscú. ¿Verdad? Entonces, dice, a juzgar por la forma en que toda esta información, incluso diría que cognitiva, la guerra de las tecnologías se está llevando a cabo incluso contra Rusia, contra los ciudadanos rusos. Entonces dice, en Occidente se dan 80, 100 noticias por día que son rusófobas o antirrusas. O sea, fobia contra los rusos. El colmo, estaba leyendo otro, es que he leído tantas cosas, pero me estaba leyendo una cosa, ¿ves? En Estados Unidos, en una escuela X. Entonces, el profesor, pues, da la clase y explica, pues, que hay una guerra en Ucrania, que no sé qué. Entonces dice, Ucrania dice tal cosa y Rusia dice tal cosa. Da las dos versiones. Solo eso. Pero hay un alumno que le mostró, vos sabés que ahora los chavalos graban todo. Incluso graban las clases porque después es más fácil estudiar. Entonces el chavalo se lo enseña a sus papás, pues sus papás lo denunciaron por estar haciéndole propaganda a Putin. Y lo que estaban haciendo era la versión de uno y la versión de otro. Lo corrieron al hombre. Así de rusofobia hay por todos lados. Bueno. Dice, bueno, además describe que todo lo que está ocurriendo, bueno, recuerden, en el 93 hay un video que está circulando, no, en el 97, hay un video que está circulando profusamente cuando Biden era senador, donde él habla con una prepotencia, que en un minuto, hermano, con una prepotencia. El tipo dice, bueno, están bravos los rusos, dice, porque no quieren que nosotros crezcamos. ¿Qué les queda? Dice, ¿qué? Hablar con China o tal vez con Irán. Les deseo suerte, o sea, con una burla, y es exactamente lo que hizo Rusia. Entonces, la clave en todo este conflicto mundial es la alianza Rusia-China. Si esa alianza se rompe, los yanquis avasallan a Rusia. Porque es que me estoy adelantando y después, mejor sigo después. Espérenme. Vámonos con esto. Dice este hombre, primero la introducción, ¿no? Dice Martínov. Si no pueden o no quieren ir a la guerra por razones obvias, o más bien puede que quieran, pero no pueden, entonces están haciendo estas cosas, ¿verdad? ¿Vos sabías que Blinken es nieto de un ucraniano que era de Bandera es el apellido, del jefe nazi de Ucrania? ¿Vos sabés que él es más de nieto de uno de sus partidarios que huyó de los nazis, huyó a Estados Unidos y era nazi? Bueno, mira cómo es, yo te digo, mira cómo van las cosas. Entonces, la tesis de Martínov es que a lo largo de 25 o 30 años, el mundo capitalista desarrollado construyó un capullo en el cual encerró a Rusia. Y la forzó por las condiciones de desarrollo de propio Rusia a integrarse a ese mundo capitalista, que el grupo del G8, del no sé qué, de todos los organismos internacionales controlados por ellos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio o los tribunales internacionales que dirimen los conflictos entre las empresas y los estados, por ejemplo. Entonces, la engatusó, la condujo a ese universo, creyendo que de esa forma lo controlaba, ¿verdad? Dice este hombre, después de la disolución de la Unión Soviética, en esos 25 años, Rusia fue sumergida, enredada con varias obligaciones, participación en diferentes estructuras, organizaciones internacionales, no necesariamente intergubernamental. 25 años de enredos a través de esos mecanismos de inclusión controlados, retenidos en distintos lugares, y después entonces vienen y le cortan todo de un solo. O sea,
La traen ahí creyendo que con eso van a controlar a Rusia y luego, ¡bum!, le dan la patada, que es lo que está pasando ahorita. Creyendo que de esa manera van a quebrar, van a llevar a la bancarrota a Rusia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Estados Unidos está presionando intensamente a China para que China se sume. Y China se ha mantenido ahí. No. Dialoguen, tomen en cuenta las necesidades de seguridad de Rusia, dialoguen, y no. Entonces ya los yanquis salieron amenazando ayer o antier de que van a sancionar a China por no sancionar a Rusia. Uno absurdo, hermano. Ya Rusia hizo una lista de 51 países a los que va a castigar mañana, anuncian los castigos. A esos 51 países que denominó no amistosos, que son los que han hecho toda esta represalia, entonces mañana les anuncian qué les va a pasar a ellos con Rusia. Y no es cajeta lo que les viene encima, pero bueno. Entonces dice este hombre, ¿verdad? El científico ruso, Alexei Martinov. Se trata de un reto serio y probablemente una de las crisis más graves a las que se ha enfrentado Rusia en los últimos 20 o 30 años. Pero la crisis no solo es un problema, sino también una oportunidad. Si logramos hacer frente a esto, podremos poner fin al proceso llamado desintegración o ruptura del gran país soviético. La cuestión aquí no es quién y cuándo cambiará, si van a cambiar los europeos o nosotros. Es que muchas cosas ya cambiaron fundamentalmente hoy. Entonces después entra a todo esto, a la parte de la guerra cognitiva, ¿verdad? Le recuerda a la OTAN y a Occidente, el mundo es mucho más grande que ustedes. Es que Rusia ahora se va a ir hacia el oriente, ¿verdad? Va a comerciar con China, con Bangladesh, con Pakistán, con Irán, con la India, con Indonesia, con Filipinas. Para ir todo. Estos creen que ellos son el mundo. Ya los están poniendo en su lugar, ¿verdad? Rusia es un país grande y rico. Tenemos cierta gratitud con nuestros adversarios, aunque realmente son enemigos, dice, por su forma de comportarse y actuar, porque nos devuelven, nos ayudan a volver a ser nosotros mismos. Y esto es lo más importante ahora. Y aquí viene, pues. Entonces dice este hombre que al elaborar la metodología de la guerra cognitiva, es decir, destrozar los conocimientos previos y sustituirlos por nuevos conocimientos que son manipulados, a esa guerra han sometido a los ucranianos, no a partir del 2014, de 2014 para acá lo intensificaron, pero realmente esa guerra cognitiva la iniciaron prácticamente desde que se declaró independiente Ucrania, desde que se salió de la Unión Soviética. Incluso hay otro analista ahí que dice que lo que se refiere a la nazificación, es decir, adoptar la ideología nazi en Ucrania, no empezó tampoco en el 2014 o en el 91, sino que empezó en 1922, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que los ucranianos fueron antes que Hitler, los ucranianos fueron nazis. El nazismo nació en Ucrania. Esa es la tesis de otro politólogo, ¿verdad? Entonces, han probado por primera vez, dice Alexei, la tecnología de la guerra cognitiva contra nosotros en Ucrania y casi han conseguido volver locas a comunidades enteras. ¿Cómo es esto que las enloquecen? Es que le siembran tanto el odio contra los rusos que ven rusos por todas partes, ¿verdad? Deformada totalmente la historia, acomplejado además con miedo,
O sea, y eso lo hacen desde chavalí, desde los niños. Ya no se diga con los medios. El año pasado prohibieron 3 medios de comunicación en Ucrania porque no se sometían a los nazis. Los cerraron, 3 canales de televisión cerrados. Nadie hizo escándalo. Y fueron cerrados por esa razón. Para citarte solo un ejemplo de los muchos. O sea, ha habido una desrusificación de Ucrania. A esos 8 millones de seres humanos que viven en Ucrania, que se sienten rusos, que son el 20% de la población de Ucrania, a esos 8 millones, le han dado 2 opciones. O dejar de ser ruso y te sumás, o te vamos a matar y te vamos a quitar todo lo que tenés. 2 opciones les han dejado. Y el resto, sobre todo los ucranianos que viven en el occidente, en la frontera con Polonia, en la frontera con Bulgaria, en las fronteras occidentales, al resto le han dicho, mira, tenemos que sumarnos a los yanquis, tenemos que matar a los rusos. Hay que irlos a matar. Tenemos que buscar el arma nuclear porque tenemos que irlos a matar. ¿Ya? Todo justificando que eventualmente Ucrania poseyera el arma atómica y pudiera usarla cuando le diera la gana contra Rusia. Así de brutal ha sido el reseteo que le dieron a la población de Ucrania. Y entonces dice Alexei Martinov, hoy intentan utilizar esta tecnología contra nosotros los rusos. Ya todas las cabezas están prácticamente disparadas a través de esos canales establecidos, de información establecidos, las redes y otras cosas, no solo con falsificaciones, sino con horrores, historias de horror, incluyendo las sanciones del infierno. ¿A quién van dirigidas esa guerra cognitiva? Hacia cada ciudadano ruso. Entonces, él cita este ejemplo, dice que el día anterior a la entrevista lo llamaron por teléfono, un número cualquiera, entonces identificó, ve, este es de Marruecos, un centro de llamada. Entonces le habla una rusa, una chavala, dice una voz joven, una mujer rusa, en perfecto ruso. No es que con acento, no, en ruso. Y le dice, hola, soy del Banco Central de Rusia. Le queremos advertir que debido a las sanciones, sus fondos, los fondos del ciudadano, están en peligro. Pueden desaparecer. Así que saque urgentemente su dinero de la tarjeta y de las cuentas bancarias. ¿Te imaginas eso que le hagan a todos los ciudadanos en Rusia y el pánico que desatan? Te llaman y te dicen, mira hermano, saca tus reales, porque los vas a perder. Es mentira, una mentira terrible. Además de todos los horrores que han inventado, ¿verdad? Estaba viendo una foto de una chavala súper bonita en un bus o en un transporte que va con un fusil. Es una foto de 2016 de una modelo que posó así. Ahora es la heroína ucraniana, es una modelo rusa. De 2010, o una actriz o modelo. Pero bueno. Entonces lo que debemos estar claro es que ya la guerra de baja intensidad y toda esa onda, la propaganda, y eso pasó, ya está desfasado, ya está anacrónico. Ahora es la guerra cognitiva, la guerra del conocimiento. Que vos leas una palabra y entendás exactamente lo contrario de lo que realmente significa, porque te lo han vuelto a enseñar de que el significado real era el otro. Si vos lees ruso, lees enemigo, lees bárbaro, lees salvaje, lees asesino, lees criminal. Esa guerra aquí nos la aplicaron. Pónganse a pensarla. Esa fue la guerra que nos aplicaron a nosotros. Claro, no tan masivamente como a los pobres rusos, pero a nosotros nos las aplicaron. O sea, te arrebatan los significados de las palabras y te les dan vuelta y entonces ya
Son otros códigos. Por ejemplo, ¿qué es democracia según ellos? El capitalismo. Si sos capitalista, sos demócrata. Si no sos capitalista, no sos demócrata. ¿Me entendés? Es decir, ¿qué sos civilizado si sos partidario de los yanquis? Si no sos partidario de los yanquis, vos no sos civilizado. O sea, van vaciando de contenido real a los conceptos, a los códigos, les dan sus contenidos y entonces te resetean el conocimiento, te lo cambian. ¿Qué es cristiano? El que obedece, perdón, el que obedece a todos estos delincuentes que están de cura, de obispo. No de cura, sino de obispo. Estos son los delincuentes. Eso es el cristiano. Ya ser cristiano no es que ames a tu prójimo, que ames a Dios, que honres a tu padre y a tu madre. No, ya no, eso no. Que lo obedezcas a ellos. Y si ellos te dicen que hagas tranqui, que mates gente y que violes gente, está bien porque soy cristiano y ellos son los cristianos, ¿me entendés? O sea, eso es el reseteo que nos han hecho, o que aquí nos intentaron hacer, resistimos y ya no tienen posibilidad de ganarla. Pero ahora están con los rusos de una manera demoledora. ¿Verdad? Y la rusofobia que hay. Estaba viendo a Pedro Sánchez en la madrugada. El baboso ese que está de jefe de gobierno de España. Dice el pendejo que ahora que ya subió la energía, que ya subió el gas, que eso es culpa de Rusia, dice. A la puchica. Y la gente se lo cree. Porque los han condicionado. Entonces pasaron estos 2 años de fase experimental con el COVID para tener preparada a la gente y que ahora crea todo lo que les digan. Porque les han arrebatado la capacidad de pensar, la lógica. Se las han confiscado. Y le han puesto, el chip no era el chip con la vacuna, el chip era con los medios, con las redes sociales, ahí fue el chip. Andábamos creyendo nosotros en la babosada de que el chip era por la... No, hombre. El chip ya te lo estaban inoculando, pero por la vía de la ideología, de la cultura, del consumo del entretenimiento. Entonces, ya equivalen ruso malo, ruso asesino. Entonces nadie se pone a pensar ya, a discernir. Espérate, yo voy a ver esto, ¿cómo es la cosa? No. Leer fuentes rusas. Uy, no, eso es malo, eso es pecado. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces prohíben los medios rusos. ¿Por qué los prohíben? Porque si solo vas a oír tu versión, la versión que ellos dan, entonces vos crees que esa es la realidad. Y si encontrás otra versión, te pones a pensar y a dudar. Por eso es que lo quitan. Impresionante, ¿verdad? Entonces, dice, aquí hay otra cosa que es importante. Mira, hay un hombre, esto lo quiero leer porque es que esto es riquísimo de leer. Me imagino que oyéndolo en el idioma de él habla ruso, pues, pero si se pudiera oír en español sería bellísimo. Tampoco este es un progresista, nada que se le parezca, ¿verdad? Es ruso, sí, él es ruso, orgulloso ruso. Se llama Jacob Redkedmi, él es israelita, pero nació en Rusia. Ya tiene como 70, 80 años. Vive ya en Rusia, vivía antes en Israel y se fue. Se llama Jacob Redkedmi. ¿Estamos claros? Entonces, es tertuliano, pues con frecuencia llega a los canales de televisión, participa en debates y es muy conocido, ¿cómo te dijera yo? A la gente le gusta porque es rajatable, él habla lo que sea contra quien sea. Al único que tiene allá en un pedestal es a Putin, pero después contra la ROP, contra todo mundo, él habla.
de manera descarnada, ¿verdad? Entonces, escuchen por favor que esto es buenísimo. Este hombre es graduado en Ciencias Políticas, en Relaciones Internacionales, en Seguridad Nacional, y tiene un libro autobiográfico que se llama Lost Wars, Guerras Perdidas, que ha sido un hit de ventas, traducido un montón de idiomas. Para que tengan una idea de lo controversial que es este hombre dijo en el 2016 en una entrevista que el último estadista mundial que cuidó de su nación fue Joseph Stalin. ¿Ah? Así, es porque él es así, pues. Y yo estoy de acuerdo con él además. Pero bueno, sigamos. Dice, oigan, miren cómo introduce el tema. Él dice, el trabajo mejor pagado en Finlandia es el del maestro. Las mayores ofertas de empleo son para directores de escuelas y profesores. Todo lo demás es resultado de eso. Es muy sencillo. La forma en que el Estado paga los servicios indica la importancia para el Estado. Simple. Lavrov dijo, dice Jacob, que esperaba que Occidente cambiara de opinión e iniciara conversaciones serias. Expresó su esperanza. Yo no sé qué es esperanza en este caso. La esperanza es para un hombre joven, pero Lavrov no es un hombre joven, ya es un adulto y adulto mayor. ¿Cuántas veces ha hablado su presidente, el presidente Putin, con ese gallo de Macron, Emmanuel Macron? ¿Cuántas veces le ha explicado con detalle a este gallito lo que está pasando? ¿Y qué? ¿Qué es lo que canta el gallo hoy? Después de todas esas explicaciones. Hasta un tonto lo hubiera entendido ya. No es estúpido, simplemente no quiere entender. Y explicárselo 100 o 200 veces no servirá de nada. ¿Cuántas veces Putin ha hablado con todos los líderes de los países occidentales? ¿Cuántas veces le ha explicado todo con paciencia y educación? ¿Y qué? Como guisantes en un palo. No responden, no porque no entiendan, sino porque no quieren entender. Eso no significa que no puedas hablar con ellos, con educación. No hay necesidad de rebajarse a su nivel, pero solo si ellos lo piden. Y explicárselos por 100ª vez. No puedes confiar en eso, porque se está librando una guerra contra ti para destruirte. Para destruir tu civilización, para destruir tu cultura. Prohibir a Dostoyevsky en Italia, no es un error, ¿vos sabías eso? Prohibieron a Dostoyevsky, uno de los escritores cumbre de la literatura universal, lo prohibieron, así es estúpido esto. Pero bueno, eso no es un error, ellos están obstruyendo una parte, en todas partes, la propia existencia de Rusia. En el deporte, en la cultura, en la ciencia, en la vida. Y por eso ellos se han unido contra nosotros. La guerra con Rusia, la última fase de la misma, no empezó en 1990, empezó en 1941, que es cuando Hitler invade Rusia, llega a las puertas de Moscú hasta que lo sacan y lo derrotan. Después de eso, dice Jacob Kedmi. Después de eso, después de 1941, terminó la Segunda Guerra Mundial, dice, hubo una pausa técnica. No por ello. Tuvieron que aceptar y apretar los dientes. Pero ahora el descanso ha terminado. Ya no te deben nada. Y la guerra ha entrado en una nueva fase. ¿Qué fase? Te gritan. Estás actuando ilegalmente. Tu Estado, tus deportistas, tu cultura, ustedes en la sociedad están actuando ilegalmente. Las leyes, las de ellos, usted no las aplica. Y aún te preguntas cómo cumplir con leyes que no te corresponden. ¿Cómo vas a vivir en esa ilegalidad, bajo leyes que están diseñadas para destruirte? ¿Cuál es tu respuesta? Si esas leyes no se aplican a mí,
no estoy obligado a obedecerla. No estoy obligado a obedecer ninguna de sus leyes. Estados Unidos no obedece ninguna ley, excepto las leyes de Estados Unidos. ¿Es o no es cierto? Solo el marco legal estadounidense, ¿querés un ejemplo? Paréntesis mío. Fallo de la Haya. Le vale a Estados Unidos, porque no es de ellos, el fallo. Le vale. Naciones Unidas resuelve año con año, termine con el bloqueo contra Cuba. Le vale. Solo obedecen sus leyes, pero en cambio quieren imponer la suya a los demás. Esto está diciendo Jacob. Y tú, dice Rusia, ¿qué? Para ti, dice Jacob, para Rusia, solo deben existir sus leyes. Las leyes de los enemigos que quieren destruirte no tienen que existir para Rusia. Así que vamos a hacer lo que creamos necesario para sobrevivir en este mundo sin ley. Repito, hay que hacer lo que creamos necesario para sobrevivir en este mundo sin ley. Y no intenté sobrevivir con sus leyes. Están escritas para desarraigarte. Están escritas para quitarte todo tu sentido de ser ruso. Para eso están escritas. Esa es la situación actual, dice Jacob. Ayer fue eso lo mismo, solo lo tapaban. Fue lo mismo anteayer, pero no quisiste verlo. Pero ahora ya te lo demostraron. Cuando un niño ruso es golpeado o humillado en una escuela en Francia, a pesar de su comprensión del mundo civilizado, no es el momento de tratar a un niño ruso de esa manera. La civilización es para ellos y no para los rusos. No hay leyes para sus hijos, no hay leyes para los hijos de los rusos. No hay leyes para los enfermos de los rusos. No hay leyes para él, porque es ruso. No hay leyes para los enfermos, porque son para los enfermos de Rusia. O para los inválidos de Rusia. Son supervivientes. Y entonces dice, esto me parece vital entenderlo, dice este hombre, una cosa buena de lo que está pasando ahora es que te mostró, que te reveló quién eres en este mundo cruel. De lo contrario, no querrías entenderlo, pero ahora lo estás viendo. Ahora ya sabes quién sos en este mundo cruel. Al fin y al cabo, a los dirigentes rusos que pensaban que podían llegar a ser blancos si hablaban bien el francés, o sea, que podían ser occidentales, es que me parece estar leyendo cosas sobre nosotros. Algunos compañeros y compañeras, o ex, ¿no?, que creían que iban a ser demócratas si hablaban bien inglés, si iban a las fiestas de la burguesía, y después resultó ya ver lo que pasó con los tranques. Bueno, igual, pues, entonces, dice este hombre, ¿verdad?, a los dirigentes rusos, que pensaban que podían llegar a ser blancos occidentales si hablaban bien el francés y conocían los vinos franceses e iban a la ópera de París, les dijeron que no, que son rusos despreciables, que no quieren soportarlos más con tu francés, que es mejor que el de un francés nativo. No, date, sos despreciable. Así que, dice Jacob, es hora de aceptarlo. Y hay que reconstruir tu vida en este mundo de bandidos para sobrevivir. Si quieres sobrevivir, no tienes otra opción. La Rob, dice Jacob, tiene razón en una cosa. Sí, habrá tiempo para el diálogo, pero solo si Rusia gana. Si Rusia es derrotada, no habrá diálogo. Si cedes un solo milímetro, nadie hablará contigo. Hoy en día, cualquier concesión política no hará más que calentarlos y darle la esperanza de que te pueden romper, que te romperán,
que te doblarán. Entonces, ¿cómo vas a hacer concesiones? ¿Cuándo se echan atrás ellos? ¿Cuándo? ¿Cuándo retroceden? Solo cuando se quedan sin fuerza. Cuando se ven obligados a retroceder. Cuando en la historia alguien ha salido voluntariamente de Rusia. Alguien que la ha invadido. ¿Cuándo? No han salido voluntariamente. Ni en el 45 ni en 1814. Pero nunca han salido si no es por la fuerza. Solo se puede derrotar a Occidente si se le quita la esperanza a Occidente de que te puede derrotar. Eso garantiza tu supervivencia. No mientras ellos tengan fe que te pueden derrotar. Fíjate bien, solo lo vas a vencer en el momento que les quites la esperanza de que te pueden vencer. Entre tanto, ni una sola concesión política. Y recuerden, con Rusia van a dialogar solamente si Rusia vence. Si Rusia es derrotada, la van a aplastar. Estamos claros, esa es la concepción. Y aquí viene otro concepto interesantísimo. Ya le pedí permiso a la ministra Justa Pérez para pasarme un rato. Aquí hay otro concepto, fíjense bien. No se trata de convencer a Occidente de qué cosa es de que es injusto, que es inmoral, que es equivocado lo que están haciendo. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Con los bandidos de la calle principal, que siempre han robado al mundo, que han cometido atrocidades inimaginables en toda su historia y siguen haciéndolo en el siglo XXI. Y vos apelás a su conciencia. Se ríen de vos cuando les hablas así. Estás hablando con piratas, con matones de la calle, con violadores, con ladrones, con estafadores, con aprovechados para los que nada es sagrado, para los que no hay ninguna ley. Y le decís vos, le explicás que eso no es ético, que no es culto, que no encaja con lo que vos entendías que era la cultura europea, y te miran como un idiota útil que pueden explotarte. Es que mira, hermano, esto es una verdad del tamaño del planeta, del tamaño de la galaxia. ¿De qué moral vas a hablar si esa gente no tiene moral? Ni los franceses, ni los españoles, ni los alemanes, ni los holandeses, ni los suecos, ni los británicos, ni los yanquis no tienen moral. No conocen lo que es la ética. Ellos han construido un imaginario para que vos te lo creas. Pero hacen exactamente lo contrario en todas partes. Siempre y cuando ellos salgan beneficiados, hacen lo que les da la gana. Rompen cualquier ético cualquier código y lo encubren con cualquier argumento. Hablas con piratas, con matones de la calle, con violadores, con ladrones, con estafadores, con aprovechados para los que nada es sagrado, para los que no hay ninguna ley. Y le decimos que eso no es ético, que no es culto. Se ríen de vos. Ya, sigo con lo que dice, que verdad que es riquísimo leerlo, sí, hombre. Se llama Jakob Kedmir y sigo. Eso me lo encontré en un medio eslovaco, imagina, una radio de Eslovaquia, ahí me lo hallé. Digo, no le entiendo a lo que dice en el audio, pero sí está el texto. No tenés salida, dice Jacob. ¿Alguien recuerda la letra del himno del Internacional? Se me olvidó sacarla, la iba a leer yo, pero bueno. Dice Jacob, esa es nuestra última, le repito, esta es nuestra última y decisiva batalla. No tenemos otra opción. Dejen de tratar a esos animales europeos y estadounidenses como que si fueran personas cultas, respetuosas de la ley y de la moral. Llevan haciendo la guerra contra Rusia desde 1941 y ahora te preguntas a quién apoyan.
¿Y a quién van a apoyar? ¿En qué país nació, y esto es importante, en qué país nació la ideología del fascismo? En Francia. La patria del fascismo es Francia. La forma que adaptó no es importante. Nació en Francia. Es la cultura francesa. Entonces, ¿por qué te sorprende que el gallito Macron no entienda lo que se le dice y siga cantando a su manera? Luego dice Jacob, lo último que quiero decir es sobre la propaganda. La propaganda nazi convenció a toda Alemania de que corría un gran peligro de destrucción, de que Alemania se enfrentaba al peor cáncer del mundo, que quería destruir al pueblo alemán, que si no se destruía esa amenaza, Alemania moriría. ¿Y cuál era esa amenaza? Los judíos. Los culpables son los judíos, decían los nazis. Y todos los alemanes se lo creyeron. Cuando los rusos llegaron a Alemania en 1945, los alemanes estaban convencidos de eso, de que sus enemigos eran los judíos, que los enemigos del pueblo alemán eran los judíos. Cuando llegan los rusos, el ejército rojo libera a Alemania, eso creía el pueblo alemán. Y los mismos alemanes le explicaban a las tropas rusas que ellos solo se defendían de los judíos. Con todos los asesinatos que cometieron, 6 millones de judíos asesinados, que solo se estaban defendiendo porque los judíos nos querían destruir. Se lo creyeron y quemaron a los niños judíos en los campos de concentración porque se lo creyeron los alemanes, el pueblo alemán se lo creyó. Eso demuestra el poder de la propaganda que les ha lavado el cerebro. Y aquí viene otra cosa sumamente importante. Pongan cuidado en esto. No es que Alemania, dice Jacob, fuera la nación más estúpida o la menos culta del mundo, de Europa, no. Alemania en ese momento, cuando sube Hitler en 1933, en ese momento Alemania era la nación más educada y culta de Europa. Y en pocos años, en 6, les lavaron el cerebro. Así que si vos pensabas, incluido yo, dice Jacob, que 35 años de lavado de cerebro en Ucrania no producirían el resultado que tenemos hoy, estabas equivocado. Es lo que te decía antes. Lo que ha pasado en Ucrania. Les han pasado lavando el cerebro, una operación de lavado de cerebro. Durante 35 no, pues desde el 91. Bueno, 35 si contás cuando subió Gorbachev, pues, con la perestroika. Si contás ahí, lavando el cerebro a los ucranianos, haciéndoles creer que el ruso es su enemigo y que lo quiere destruir, que lo quiere matar. ¿Verdad? Dice, sigo pues. Si fue posible lavarles el cerebro a los alemanes, fue posible hacer lo mismo en Ucrania. Tenían mucho más tiempo en Ucrania. Así que, como he dicho, lo que se les está metiendo en la cabeza a los ucranianos de parte de Occidente ahora, cuando está claro que Ucrania está acabada, es la continuación de la lucha después de que Ucrania caiga. O sea, le están metiendo ahora en la cabeza a los ucranianos que le pueden resistir. Pero no hay forma ahí, hermano, pero bueno. Porque van a perder en el campo de batalla. Y ten por seguro que vamos a ganar, dice Jacob. Así que, y aquí vamos a cerrar con esta parte. Vamos a ver si nos robamos 10 minutos. Cierro con lo que dice Jacob. Estás luchando, Rusia, por tu supervivencia. Estás continuando la misma guerra que lucharon tus bisabuelos. Y esta es la última y decisiva batalla. Si la pierde Rusia, no tendrá más opciones. O sea, para Rusia esto es un asunto de vida o muerte. Aquí no hay vuelta atrás. Yo siempre he dicho, no se le hacen concesiones al enemigo, hermano. Ni una concesión, no hay concesiones. Porque en el momento que vos haces una,
Está listo y servido. Está listo y servido. Diálogo, dice Jacob, solo si ganás. Si no, si vos perdés, te van a destruir. Porque lo que quieren es partir en un montón de tucos. Rusia, toda la república que tiene Rusia, que son como 60, si mal no recuerdo, repartirse todo ese tuco, agarrar los recursos, devorarlo todas las multinacionales y etcétera. Así es que, hermano, aquí es a matar o morir. No hay de otra. Les voy a tirar esto, ya no hay tiempo de hacer nada más. Bueno, ¿cómo no? Solo les invito a que busquen, miren, esto no ha sido publicado. Busquen una carta que el lunes le mandó a las autoridades, bueno, publicó pues. Carlos María Viganó, arzobispo y diplomático vaticano, fue el nuncio en Estados Unidos, lo sacó Francisco, se opone a Francisco, por cierto. Y entonces hay una carta de él, está escrita en inglés, es de 20 y pico de páginas. Yo la había resumido, pero bueno, ni modo, no hay tiempo, ¿verdad? Pero se va de frente contra el Estado profundo, ¿verdad? Contra la claque dirigente de Europa, reivindica el carácter cristiano de Putin y de Rusia, entre otras cosas. Pues léanla, búsquenla. Hay poca, pero hay de esa carta de Viganó. Pero es que quiero irme con esto. Hay una cosa que insisten varios analistas rusos como Nosovik, Lobayev, hay otros también que están diciendo, miren, no crean que esto es derrotamos a Ucrania, nos vamos porque no la vamos a ocupar y que ya está. No, dice. Aquí hay que ver 20, 30 años de plazo para desnazificar la sociedad. Y la vamos a desnazificar en la medida que frenamos el proceso de rusofobia en Ucrania. Pero la generación actual está perdida. Muy interesante. Muy interesante. Dice, la próxima generación verá el resultado. Nosotros no. 30 años. Pero después dice, esto sí lo quería, bueno, no hay manera de desarrollarlo, solo vamos a enunciar. Y que me leí una opinión de Vladislav Lobayev. Entonces él dice, ¿quiénes han ganado con la guerra? Con la operación militar que lanzó Rusia. La guerra empezó, dice Jacob, que la guerra empezó en el 41. Pero bueno, en Ucrania la guerra empezó en el 2014. Y la operación militar empezó el 24 de febrero de este año. ¿Quiénes han ganado? Dice Vladislav Lobayev. Primer puesto, China, que está a punto de recibir un fuerte impulso en industrias enteras de suministros y bienes, cuya recepción tendrá que pasar Rusia a China y en menor medida a otros países de la zona. Los chinos, dice, han recibido un regalo de Reyes y como resultado su primer puesto como economía mundial se va a consolidar. ¿Quién ha ganado? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han partido la posibilidad de una alianza o de una unidad entre Rusia y Europa. Eso se liquidó. Y por lo tanto Europa queda como un subalterno sin ninguna relevancia estratégica mundial. Queda como cualquier cosa. En segundo lugar, primero por eso, porque Estados Unidos gana porque partió Europa y ya Europa no es nada. Además, sume a Europa en una crisis económica salvaje. Yo no sé si van a resistir las minorías dominantes en Europa con ese discurso de que es culpa de Putin. Yo dudo mucho que eso les dure. Cuando las facturas lleguen y que la gente no pueda pagar y empiece la crisis de verdad, que va a haber hambre en Europa a ese paso, va a haber hambre,
que le van a culpar a Putin todo el tiempo, está como difícil, pero bueno. El petróleo va a llegar a $300. $300 el barril es el pronóstico. Ahorita estamos en 46 pesos el litro de gasolina super en Nicaragua. Y está el barril está a 110 más o menos. Estaba, pues, ahorita ya está en 130. O sea, multipliquen por 4. Eso va a valer el litro en Nicaragua. 160 pesos. El litro, no el galón. Al ritmo que va la cosa. Eso lo dicen los expertos, no lo estoy diciendo yo. Entonces, dice este hombre, los estadounidenses esperan sobrevivir a esta época turbulenta como han hecho 2 veces en la historia durante las guerras mundiales, sacando beneficios, aumentando la producción y venta de armas, incluso militarizando a una Europa a la que le tienen miedo. Pero una gran parte de las armas van a ser de ellos. Y además adueñándose del mercado energético europeo que estaba en manos de Rusia. Tercer lugar, tercer ganador. El primero es China, el segundo es Estados Unidos. ¿Y saben quién es el tercer ganador? De acuerdo con la opinión de Vladislav Lobayev, Rusia. ¿Por qué Rusia gana? 1. Porque ha salido o ha sido expulsada de un sistema capitalista mundial del que Rusia nunca debió formar parte, porque nada bueno auguraba. El sistema global es profundamente anticristiano y como tal, ajeno a nosotros civilizacional y espiritualmente. Y además, ese sistema está orientado a la instauración de un poder mundial, de un solo gobernante con fronteras y tuercas muy rígidas, por decirlo de alguna manera. Hay que decir, dice, que nos hemos cargado a Ucrania y Bielorrusia junto con nosotros, pero eso nos lo van a agradecer un poco más tarde. No es seguro, pues, pero nos lo van a agradecer, dice este hombre. Y como beneficio secundario, dice, salimos de las instituciones extremadamente perjudiciales para Rusia, como la Organización Mundial de la Salud, que nunca quiso aprobar Sputnik. Quería siembra del odio contra los rusos. Mira que no quisieron aprobar Sputnik por odio. ¿Cómo van a hacer los argentinos para castigar a Rusia? Se van a sacar la sangre porque la mayoría está vacunada con Sputnik. Sigo, pues. Dice, segundo beneficio para Rusia. Los acontecimientos que estamos presenciando, al ejercer una presión colosal sobre todas las partes de la sociedad y las esferas de la vida pública, han dejado claro quién es amigo de Rusia y quién no. Y es cierto, en las crisis vos sabés quién está con vos y quién no. Todos los que odian a Rusia, antes en secreto y ahora abiertamente, se han expuesto con esta crisis. El tercer beneficio, dice Vladislav Lobayev, como resultado de este revuelo, Putin no solo curó a todo el mundo del COVID, ya está curado todo el mundo del COVID, sino lo que es más importante, al romper el sistema, al menos temporalmente, los procesos desarrollados en nombre de proteger a la población del COVID han perdido su sentido. Pero aquí se equivoca, creo yo. Él cree que perdieron el sentido, todo ese control que habían ejercido sobre la población con la aparición con la emergencia de este conflicto militar. Yo creo que se equivoca porque eso fue la base para el lavado de cerebro. Entonces finaliza esto. Creo, dice él, que merece la pena aguantar. Las cosas pueden cambiar por las propias circunstancias de fuerza mayor y por la acción competente del gobierno para aprovechar la situación, como lo es cualquier ruptura de un sistema que ofrece nuevas oportunidades. ¿Estamos claros? Y cierro. ¡Qué barbaridad! Tengo permiso de la justa, sí. Dice un coronel retirado de Estados Unidos.
Se llama Douglas MacGregor. Se lo dijo al canal Fox de Estados Unidos, no me lo dijo a mí. Al canal Fox. El plan de Washington, dice el coronel Douglas MacGregor, es prolongar los combates con la expectativa de que los rusos sean expulsados de Ucrania. Y si el ejército ruso no es expulsado, ¿verdad? Y hay mucha gente que cree que eso no ocurrirá, entonces el plan es destruir completamente a Ucrania, convirtiéndola en un Afganistán. Estamos en una posición muy peligrosa. El presidente estadounidense quiere que los pilotos ucranianos vayan a Polonia, que se suban a los aviones de combate, vuelen a Ucrania para luchar contra Rusia. Ese es el primer paso decisivo para cruzar la línea roja que podría hacernos partícipes de la guerra en Ucrania. Moscú eso no se lo va a tomar a la ligera. Han mostrado una gran moderación hacia nosotros, a pesar de que hemos seguido suministrando grandes cantidades de equipo militar a los pueblos que combaten. Pero este movimiento, si se permite eso, que Polonia facilite sus aeropuertos para que lleguen los pilotos ucranianos, si eso se permite, dice el coronel Douglas MacGregor, Moscú no se lo va a tomar a la ligera y las respuestas podrían ir desde misiles tácticos guiados para destruir los aeropuertos de Polonia o de cualquier lugar de Europa hasta un ataque nuclear. La buena noticia es que Putin no lanzará un ataque nuclear si antes no lo hacemos nosotros. Aún así, es peligroso y nadie parece prestarle atención. Otro punto importante, para los rusos esto es una cuestión de supervivencia. Mira qué interesante, un coronel norteamericano, Douglas MacGregor, te da la misma conclusión que un fanático de Putin como es Yakov. Fíjate bien, esto es una cuestión de supervivencia. No permitirán que Ucrania entre en la OTAN ni en ninguna otra alianza militar que tenga como objetivo a Rusia. Quieren una Ucrania neutral y tenemos que aceptarlo. Deberíamos participar en la desescalada de Estados Unidos y no en la escalada de la guerra, dice este hombre, coronel Douglas MacGregor. Lo que dicen los ucranianos sobre el desarrollo de la guerra debemos tomarlos con reserva. Según mi experiencia, es imposible saber exactamente lo que ocurre en el campo de batalla si no se está en el campo de batalla. Tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que escuchamos de ambas partes puede no ser exacto. ¿Cuál es el plan de Estados Unidos? Creo que el plan es prolongar los combates con la expectativa de que finalmente los rusos sean expulsados. Y si el ejército de Rusia no puede ser expulsado, creo que mucha gente se da cuenta de que eso no sucederá. Entonces el plan es destruir completamente a Ucrania. Y eso, dice el coronel, tampoco sucederá. No ocurrirá porque los europeos no van a aceptar la destrucción de Ucrania. Los alemanes han dejado claro que seguirán comprando energía y alimentos a Rusia, al igual que otras naciones europeas. Las sanciones nos harán mucho daño a nosotros y no afectarán mucho a Rusia. China se quedará con Rusia. Rusia tiene muchos alimentos y energía y China se los va a llevar todo. Rusia no sufrirá como consecuencia de nuestras sanciones. Solo vamos a perjudicar su sistema financiero para castigar a quien no nos gusta. Tardará unos meses, pero Rusia saldrá ganando en términos de las sanciones y en la guerra la tiene que ganar. Si no la gana, la destruyen. 8:13. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo.
es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.